estas videoconferencias. En primer lugar, como sabéis, tuvimos una que era un poco de meditación, ¿no? de tranquilizarnos, ¿no? de tanto estrés que teníamos. Luego nos situaron un poco en vereda lo que iba a ocurrir y la conferencia de hoy nos va a hablar de una palabra que está muy de moda ahora, pero que tiene para mí mucha potencia, que es de la resiliencia, ¿no? de afrontar los problemas que tenemos, de sacarle soluciones, de un problema que salga una oportunidad. Y en fin, creo que estará a la altura. Nos va a hablar Enrique de la Rica. Enrique de la Rica es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, donde estudió el curso de doctorado en Comunicación Audiovisual y MBA. Es máster en Dirección de Empresas por SUNE Business School. Es cofundador de SUNE con sede en España y en China. En la actualidad es director de SUNE Business School, titular de las áreas de estrategia y ecuación, experto en transformación organizacional y adaptación al cambio, que es de lo que nos va a hablar hoy. Ha escrito varios varios libros sobre la materia y bueno, espero que os gustéis. Mis deseos fuertes y contundentes de que estéis todos bien, de que esté la familia bien. Y nada, seguimos en la línea, seguimos tratando de hacer cosas. Se me olvidaba, súper importante, dar las gracias a Fundesen por ayudarnos, por cada vez que les llamamos brindarnos componentes de esta categoría, a Quora y a SUNE. Muchísimas gracias a las tres entidades y nada, cedo la palabra a don Enrique de la Rica. Muchas gracias y espero que os guste. Un abrazo para todos. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. ¿Se me está escuchando correctamente? Así me dais feedback si me estáis escuchando y me estáis viendo. Muy bien. Estupendo, he visto por ahí algún gesto, creo que me estáis escuchando correctamente. Bueno, pues en primer lugar mi agradecimiento a Jovenpa por haberme tenido en cuenta para compartir con vosotros un webinar en estos momentos en los cuales pues tenemos todos pues grandes dificultades, ¿no? En nuestras respectivas empresas e incluso pues en nuestras respectivas familias. Como bien ha explicado anteriormente vuestro compañero, voy a hacer una exposición de aproximadamente 30-40 minutos hablando de algunos elementos que hemos de tener en cuenta en esta situación y luego, por supuesto, estaré encantado de abrir con todos vosotros un turno de debate. Comienzo con un pequeño viaje en el tiempo. Nos trasladamos hasta 1929. Un lunes de octubre, la bolsa de Nueva York empieza a caer y se produce todo un crash en Wall Street. Miles de empresas ven como su valor contable a partir de ese momento es cero y por lo tanto se encuentran con dificultades para adquirir financiación, para pagar sus nóminas, millones de personas pierden su puesto de trabajo y todos conocemos aquella triste fecha como el crash del 29. 10 años después, Hitler invade Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Una contienda que nos dejaría en Europa más de 25 millones de víctimas y un panorama absolutamente destrozado. Infraestructuras, fábricas, viviendas, sociedad. En la década de los 70 también tuvimos un gran impacto en el momento en el cual el precio del petróleo empezó a dispararse. Esa materia prima fundamental absolutamente para todo lo que nos rodea, hasta entonces había tenido un coste prácticamente simbólico. En un momento determinado, el barril de petróleo empieza a experimentar un alza en sus precios y aquello pone patas arriba la economía, la sociedad. La gente pensaba que el mundo se iba a detener si continuaba ese incremento de los precios. En la década de los 80 vivimos de nuevo un lunes negro en las bolsas. Vivimos de nuevo
una caída espectacular de los valores bursátiles. Vivimos diferentes crisis asociadas con las divisas, con la caída del valor de múltiples divisas en diferentes lugares del mundo. ¿Y quién no recuerda cuando empezó este siglo, al principio de los 2000, la famosa crisis de Internet, de las empresas.com, aquella burbuja de las empresas.com? Y por supuesto todos tenemos todavía en la retina esas imágenes de los empleados de Lehman Brothers en octubre del 2008 saliendo de sus oficinas con sus enseres personales, sabiendo que jamás iban a regresar a su puesto de trabajo porque el banco había quebrado, dando origen a la famosa crisis financiera del 2008, la crisis de las hipotecas subprime, la crisis inmobiliaria y todo lo que vino a continuación tras ese tsunami. Voy a comenzar dándoos 5 breves ideas al respecto de lo que he contado de las crisis. La primera, crisis hemos tenido siempre y de todas ellas hemos salido, incluso de esas graves crisis que os he contado, el crack del 29, la Segunda Guerra Mundial. Crisis ha habido siempre y siempre se ha salido. Que hay alguno que parece que tiene un mensaje negativo, como que de esta no vamos a salir. De las crisis se sale siempre. Idea número 2, y esta es muy importante para nosotros los empresarios. De toda crisis se sale, pero cuando salimos hay unos losers y hay unos winners. Hay gente que pierde y hay gente que gana. Y este es un momento crítico para empezar a posicionarnos, reflexionar y determinar hacia cuál de las dos direcciones se va a mover nuestro negocio. Idea número 3. Igual habéis conocido a estos personajes que tengo aquí en la fotografía. Efectivamente, los fundadores de Microsoft. Esta fotografía fue tomada hace ahora exactamente 45 años. Porque fue en esta época, en la primavera de 1975, cuando nuestros amigos fundaron Microsoft. Fijaros bien, he hablado antes de una serie de crisis. Acordaros la crisis de los 70, la crisis del petróleo, año 73. El mundo parece que se va a colapsar por el incremento del precio del petróleo. Cuando acaba esa crisis, nace o se estimula, más bien, la industria de la informática personal. Aparecen empresas como Apple, fabricantes de hardware que empiezan a desarrollar microcomputadores, empresas fabricantes de software, como es el caso de Microsoft. Década de los 80, finales de los 80, principios de los 90, de nuevo caída bursátil, crisis de diferentes divisas en Asia, en Europa, en Latinoamérica. Parece que el mundo de nuevo entra en shock. ¿Y qué es lo que sucede cuando termina esa crisis? Que empieza la carrera de Internet. En el año 1993-94 se fundan empresas como Amazon y empiezan a aparecer esas empresas de Internet. En los 2000 llega la crisis.com, parece que todo lo que tiene que ver con Internet va a desaparecer. Y es ahí donde aparecen empresas como Facebook y Google. Y tras la última crisis del 2008, nos hemos encontrado que han aparecido nuevos modelos de negocio, como es el caso de Airbnb, como es el caso de Uber, como es el caso de WhatsApp, de Dropbox. En definitiva, que de todas estas crisis no solamente se sale, sino que además hay una reconfiguración de los modelos de negocio. Esa imagen que tenemos, bien perfectamente podría ser de nuestros días, porque es de la última grave pandemia global, la gripe española de 1918. Hoy se está hablando mucho de esa famosa pandemia de la gripe española, que causó millones de muertos en todo el mundo. 1918. ¿Sabéis qué vino después de ese momento de crisis, de mascarillas, de morgues, de muertos, de enfermos? Empezó la década de los 20. ¿Cómo recordamos a la década de los 20? La recordamos como los felices años 20. De manera que de las crisis rápidamente se pasa a periodos de bonanza. Y quiero terminar esa explicación haciendo referencia a otra pandemia también global, la peste negra, que asoló Europa en el siglo XIV y golpeó de manera espectacular a ciudades como Florencia. Aproximadamente 25 millones de personas murieron en Europa. Se calcula que prácticamente la mitad de la población europea desapareció durante aquella peste negra. En el momento en el cual fue controlada la peste negra, que afectó a las familias más importantes, a los banqueros de Florencia, destrozó el sistema feudal, hizo que la gente abandonara los campos. ¿Qué vino después?
si os dais cuenta, justo en esa época, hacia 1350, da origen el Renacimiento. Por lo tanto, de las crisis no solamente se sale, sino que hay un interesante regeneración. Bueno, siguiente cuestión. Aquí tenemos las dos últimas crisis. La crisis del 2008 y la crisis que estamos viviendo ahora con el coronavirus. Son dos crisis muy distintas. Son dos crisis muy recientes y muy distintas. La primera de ellas, como recordáis, fue una crisis fundamentalmente que afectaba al sistema financiero. Las empresas nos vimos afectadas a posteriori y nos encontramos con un escenario en el cual no teníamos liquidez, no había financiación, incluso hasta dudábamos de que los activos que teníamos depositados en nuestro banco pudieran ser utilizados. Ya se dio el caso de personas que estaban en bancos que experimentaron quiebras y tuvieron que ser rescatados por los fondos de compensación. La crisis actual es muy distinta, porque la crisis actual es una crisis en la cual la demanda se ha detenido, la actividad empresarial se ha detenido por causa de una alerta sanitaria. En principio, no tenemos ese problema económico derivado de un sistema financiero afectado como sucedía en la crisis del 2008. Y de hecho, hay sectores que continúan con una actividad normal e incluso ampliada. Todos los sectores que tienen que ver con el comercio electrónico, con el mundo digital, la teleformación. Por lo tanto, no es una crisis financiera, es una crisis que afecta al movimiento de las personas y, por lo tanto, está afectando a la producción y a determinada demanda. Número 5. En toda crisis, al final, ese meteorito acaba destrozando a alguien. ¿Y a quién destroza? A los dinosaurios. Al igual que sucedió con aquel meteorito que cayó sobre la Tierra y extinguió a los dinosaurios, algo similar vamos a ver en esta crisis. Vamos a ver cómo los peces pequeños y rápidos se van a comer a los peces grandes. Y este es un mensaje que quiero que tengáis. Aquel que quede pasmado, en shock, bloqueado, esperando a que esto se solucione, sin reaccionar, sin pensar, pues amigo mío, le puede ocurrir como a los dinosaurios. Tenemos que ser ágiles, tenemos que movernos y lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es tomar decisiones. Estamos en medio de una tormenta perfecta, como veis. Imaginad la situación en muchas tormentas. Olas espectaculares de 15 metros, unos vientos terroríficos, huracanados. Y en esas circunstancias, ¿qué es lo que hace la tripulación? La tripulación está absolutamente asustada. Mira sus rostros y en sus rostros ves el pánico, el miedo, la desesperación. Pero hay una persona que no puede ser presa de esas emociones. El capitán del barco, vosotros, los capitanes de vuestras respectivas naves empresariales. La tripulación busca a ese capitán, mira su rostro, y el rostro del capitán no puede mostrar esas señales de miedo y de pánico que muestra el rostro de la tripulación. Yo esto lo digo porque en esta crisis he visto capitanes que están más asustados incluso que su tripulación. Bueno, de hecho, he visto alguna nave que se ha quedado sin capitán, algún capitán que ha sido el primero en abandonar el barco. No, la tripulación nos mira a nosotros. Tenemos que mantener la serenidad, la firmeza. Probablemente tengamos tanto miedo como ellos y probablemente tengamos tanta incertidumbre como ellos, pero de vez en cuando ese capitán, en medio de la tempestad, da una orden, da una decisión, una instrucción, toma una decisión. 15 grados a babor, avante a toda máquina. Y eso deja tranquila a la tripulación, diciendo, joder, teníamos razón, este capitán sabe verdaderamente a dónde va. Es un capitán con el cual quiero navegar, es un capitán que sabe realmente lo que hay que hacer. Ese somos nosotros, insisto. A lo mejor no tenemos ni idea de lo que va a suceder, porque vivimos en un entorno sobre todo de gran incertidumbre, un entorno de desinformación, donde nadie puede afirmar ni tan siquiera pues cuándo vamos a poder salir a la calle con nuestras familias, por lo tanto no te cuento nada cuándo vamos a poder volver a la actividad en determinados sectores. Aunque exista incertidumbre, el capitán tiene que demostrar que está ahí ejerciendo ese liderazgo efectivo. Y eso, amigos míos, se denomina tomar decisiones. Insisto, hay muchos capitanes asustados, bloqueados, parados, que les puede ocurrir como al dinosaurio que se los lleva el meteorito. Tenemos que tomar decisiones. Y la toma de decisiones requiere conocer muy bien nuestro cerebro. Como veis, este es nuestro cerebro que tiene dos partes. En este lado de aquí estáis viendo esa parte racional. Tenemos que analizar la información, los objetivos, las cifras y tomar decisiones después de realizar un análisis racional.
Pero la toma de decisiones también tiene una componente emocional importante. Y hoy en día las personas estamos muy afectadas por esa componente emocional que nos puede llegar a paralizar. Por lo tanto, para gestionar esta adversidad, esta incertidumbre y esta crisis, para que seáis excelentes capitanes y vuestra tripulación esté absolutamente convencida de estar en buenas manos, tenemos que trabajar muy bien estos dos lados de nuestro cerebro. Disculpad un momentito, que vuelvo a la presentación. Muy bien. Para ello, como decíamos anteriormente, tenemos que trabajar una palabra que hemos mencionado al inicio, que es la resiliencia. Como bien sabéis, la resiliencia es esa característica de determinados metales que, a pesar de estar sometidos a grandes presiones y a grandes impactos, siempre recobran su forma natural. Y de esa expresión asociada a los materiales, hemos hablado de resiliencia de las personas, resiliencia humana. Esa resiliencia la conocen muy bien los deportistas que practican maratón, triatlón, saben que hay momentos en los que están hundidos, que creen que no tienen energía, que parece que van a abandonar, que van a bajar de la bicicleta y sacan fuerzas de flaqueza, se recuperan. Y cuando uno encuentra esa resiliencia, es capaz siempre de buscar en su interior esa última gota de energía y superar las adversidades. La resiliencia individual es algo que las personas directivas tenemos que ir entrenando continua y constantemente, y los empresarios lo conocemos muy bien. Hay veces que parece que todo está perdido, sacamos fuerzas de flaqueza y además eso nos va a servir para la siguiente crisis, porque verdaderamente vamos a saber que somos capaces de dar de sí más de lo que incluso creemos. Pero también existe la resiliencia organizacional, la resiliencia de vuestras empresas. Y esa resiliencia la tenemos que trabajar muy bien en época de crisis como la actual. Yo la he dividido en 4 apartados. El primero, la parte de las personas. El segundo hace referencia a la resiliencia operacional, operaciones y la parte de ventas. Y el cuarto, la resiliencia financiera. Tenemos que prestar mucha atención a esos 4 ámbitos generales de nuestra empresa. Plan de acción. Tenemos que desplegar un plan de acción. De hecho, ese plan de acción tiene 4 fases. Yo voy a hablar de 3 de ellas. Porque la primera era la preparación para la crisis. Ya, como bien habéis dicho en la presentación, nosotros tenemos una sede en China y ya en el mes de diciembre nos empezaron a llegar malas señales de China. En enero tuvimos que suspender toda la actividad académica que teníamos en China y, viendo lo que se está produciendo en el país, a las empresas con las que trabajamos empezamos a ayudarlas a confeccionar un plan de prevención de esta crisis. Por lo tanto, esa fase ya ha pasado, la planificación, la prevención de la crisis. Ahora tenemos 3 fases temporales. Una al corto plazo, urgente; 2 al medio plazo, en las próximas semanas; y 3 en los próximos meses. De hecho, en la primera ya debiéramos de estar absolutamente más que inmersos, e incluso muchos de vosotros seguro que la habéis superado. Yo denomino a cada una de esas fases de una manera distinta. La primera fase es la fase de controlar la crisis. La segunda es la de recuperarse de la crisis. Y la tercera, ganar la crisis. Es lo que tenemos que hacer ahora los empresarios. En primer lugar, controlar el impacto de esta crisis sobre nosotros mismos y sobre nuestros negocios. En segundo lugar, una vez que está controlado, empezar a tomar medidas para recuperarnos. Y, por supuesto, pensar en cómo aprovechar esta oportunidad para ser uno de los winners, uno de los ganadores de esta crisis. Cómo ganar la crisis. Normalmente con las empresas confeccionamos una matriz en la que analizamos los 3 escenarios temporales y los 4 ámbitos de los que he hablado anteriormente. Primero, para controlar la crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las personas? Fundamental. Había una fase previa en la cual teníamos que tener a nuestros equipos teletrabajando, preservando distancia entre las personas, muchos trabajando desde sus hogares, de manera que ha sido muy importante organizar esa fase de teletrabajo, coordinar a las personas que teletrabajan, comprobar la situación en la que se encuentra cada uno de ellos. Y para ello ha sido muy importante, y sigue siendo muy importante, la comunicación.
He visto gente que ha dejado sus equipos abandonados, dejados a la mano de Dios. He visto, por ejemplo, trabajamos mucho con directores comerciales en programas de mentorización de sus fuerzas de ventas. He visto directores comerciales que, jolín, que no son conscientes de que sus vendedores no pueden salir de casa, que están en casa trabajando con niños pequeños, con la familia, con escasos medios, y les están machacando para que no bajen la guardia y sigan manteniendo objetivos. Y por otro lado he visto directores comerciales que ya dan el año por perdido. Bueno, ahí les han dejado, ahí están en casa, han dado el año por perdido. Hombre, ni lo uno ni lo otro, hay que buscar un punto intermedio, ¿no? Entonces tenemos que mimar y comunicar mucho a nuestra gente. Desde el plano operativo ha sido fundamental el abastecimiento de materias primas, hasta que ha sido posible en muchos sectores. En el ámbito de las ventas es muy importante también comunicar continua y constantemente con tus clientes, preocuparte por sus problemas, ayudarles. Hay muchas empresas que no pueden en estos momentos vender, pero pueden ayudar, asesorar y contribuir a apoyar a sus clientes. Es momento para estar muy cerca de los clientes, generar engagement y fidelización con esos clientes, estar siempre en permanente contacto con ellos por múltiples canales. Por ejemplo, nosotros lo hacemos a través de webinars de estas características. Y, por supuesto, todas las medidas de salud. Es decir, aquellos que continuéis con una actividad, pues es muy importante hoy en día buenos protocolos de salud y, en la medida de lo posible, dotarnos de los medios necesarios para proteger a nuestras personas, desde las mascarillas hasta los geles hidroalcohólicos, y aquel que los pueda conseguir y no se los quiten, pues también test COVID-19 para cuidar al máximo la salud de nuestra empresa, ya que cuidar la salud de nuestras personas significa cuidar la salud de nuestra organización. Y, por supuesto, aquellos que todavía pues tengan relación con clientes, también es importante todas esas medidas sanitarias para proteger a tus empleados y también a tus clientes. Tiendas de alimentación, bancos, farmacias, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de la resiliencia financiera, en esta primera fase había dos cuestiones que eran fundamentales. Ahorrar todo lo que se pueda y hacer una buena planificación de ingresos y de cobros. En definitiva, vigilar la caja de manera espectacular. Que, ojo, no significa suspender todos los pagos de manera inmediata. Que esto también ha habido veces, he escuchado personas que lo han dicho. He dado una orden inmediata de suspender todos los pagos. Si todos hacemos eso, entonces sí que verdaderamente se para la economía. Tampoco vamos a dejar que nuestra caja se despendole y se quede a cero. Vamos a ver en todo momento cuáles son las opciones que tenemos para vigilar nuestra caja y para no detener el flujo de pagos, con independencia de que se haya detenido, se haya ralentizado o incluso haya quedado en cero el flujo de ingresos. Una vez que tenemos esa fase de control, nos preparamos. Vamos reparando nuestra empresa y nos preparamos para la siguiente fase. Desde el punto de vista de las personas, cuidarlas. Cuidar a nuestros equipos. Es momento para el líder emocional. Es el líder que habla, que escucha, que conversa. Personas, empresarios que bueno, tenían la fábrica parada, pero ellos no estaban parados. Directamente lo que están haciendo es llamadas telefónicas, videoconferencias con sus equipos, pero no para ver si están trabajando, darles instrucciones o ver si cumplen objetivos, simplemente para preguntarles qué tal está todo, cómo está la salud de su familia y qué puede hacer tu empresa por ayudarte. En cualquier cosa en la que te podamos echar una mano, tanto como empresa como persona, ahí estoy. Es momento de cuidar a nuestros equipos. Para prepararnos de cara a la salida de esta crisis, es muy importante también, desde el punto de vista operativo, prepararnos para un entorno donde puede haber cierta limitación de materias primas cuando se inicia la actividad. Recordad que hay muchos sectores que están parados, y no únicamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por lo tanto, tomar posiciones con los proveedores. Comunicación, empatía, buenas relaciones y, por supuesto, pues esos compromisos financieros de pagos, etcétera, etcétera. Aquel que haya dejado de pagar a los proveedores, no haya hablado con ellos en estos 2 meses, no le devuelva las llamadas cuando están reclamando facturas, pues se puede encontrar con un grave problema cuando reiniciemos la actividad, porque va a haber una gran escasez de materias primas. Y a nivel comercial, tened en cuenta que hay que hacer un escenario nuevo, una previsión de caída de las ventas para la mayor parte de nuestras empresas, nuevos objetivos, nuevos escenarios, y ser conscientes de la importancia que está tomando el canal digital. Ese canal de comercio electrónico que ha sido muchas veces desestimado. Sí, perdona.
¿Hay algún micrófono abierto? Estupendo, ahora se ha cerrado, muchas gracias. Bien, decía que ese canal electrónico es el canal que ha servido para muchas empresas, o está sirviendo a muchas empresas, para que su facturación no quede a cero. Y es muy importante tenerlo en cuenta también de cara al futuro. El cambio en los hábitos del consumidor. Ha habido muchos consumidores que están descubriendo para muchos productos el canal electrónico en esta crisis, desde productos digitales como productos financieros, música, entretenimiento o, por ejemplo, el caso mío, el de la formación. Y ese hábito de consumir digital que no estaba tan implantado en una parte importante de nuestra sociedad, va a crecer como la espuma, no solamente ahora está creciendo, sino que va a continuar creciendo, va a quedar aquí durante mucho tiempo. Y por supuesto, desde el punto de vista financiero, lo más importante es foco en valor, y agarrarnos a cualquier ventana de liquidez que podamos obtener, ya sea NICOs o ya sea cualquier otra fórmula de financiación a la que podamos recurrir, para precisamente proteger esa caja, como he dicho anteriormente. Pero no nos quedemos aquí, porque luego llega la parte más importante para mí, prepararnos para ganar a esta crisis. Lo que habrá que hacer es redefinir objetivos, como he dicho anteriormente. Otra cosa que para mí es muy, muy importante, matar proyectos. Muchos de los proyectos que a lo mejor hemos estado preparando en los últimos meses, o puede que incluso en los últimos años, estén perdiendo su sentido por causa de esta crisis. Otra cuestión fundamental y muy importante también, la vemos aquí abajo, transformación digital. Aquella pyme que haya dejado esa asignatura pendiente, que ha ido postergando, no sé, desde RPs, CRMs, integración de toda la información, canales electrónicos, sistemas de teletrabajo, aquella que lo ha ido postergando está experimentando verdaderas dificultades para continuar operativa en esta circunstancia. Por lo tanto, hay que acelerar la transformación digital de nuestras empresas. Y por último, desde el punto de vista financiero, atentos a la que se está empezando ya a producir a nivel de fusiones y adquisiciones. Hay muchas empresas que están siendo peritas en dulce, que su caja está temblando, su situación está complicadísima. La empresa no tiene músculo financiero, pero si os das cuenta, se ha quedado sin músculo financiero, pero ahí sigue teniendo unas buenas infraestructuras, un equipo humano. El problema es que no puede trabajar, o el problema es que no hay demanda, no se genera demanda por las circunstancias sanitarias que estamos viviendo. Pero eso va a ser puntual y coyuntural. Y esta empresa puede tener recorrido en la próxima década, va a tener actividad en el año 2021. Ahí hay bonitos caramelos y hay mucho tiburón financiero que está buscando esas adquisiciones. Aquel de vosotros que tenga músculo financiero puede ser un buen momento para pensar en qué empresas, dónde quiero participar o qué empresas incluso de mi sector a las que le he tenido echado el ojo durante muchos años, puede ser el momento para realizar la adquisición. Pero tened también en cuenta una cuestión. En muchos sectores van a ser obligatorias, más que necesarias, yo diría obligatorias, las fusiones. Y en ese baile de fusiones va a ser como el juego de las sillas. En un momento determinado se va a parar la música y puede que te quedes sin tu silla. Entonces hay que estar muy atentos porque va a ser necesaria fusiones para empresas que soporten mejor las consecuencias de esta crisis. Y claro, si nuestros dos principales competidores se han fusionado, ya no somos tres competidores a la par. Ahora tengo un competidor más grande, con más músculo, que va a ser más atractivo para los inversores o que va a tener más capacidad de financiación con la banca. Por lo tanto, para ganar la crisis, preparar también muy bien ese baile de fusiones y adquisiciones. Y es muy importante lo que he dicho anteriormente, matar proyectos. Lo que más cuesta a muchos empresarios es decidir muchas veces cuando tienes que matar un proyecto. Porque es que, bueno, hablo de proyectos, incluso de proyectos vitales. No penséis que proyecto es matar un proyecto que íbamos a poner dentro de 3 meses. A lo mejor el proyecto vital que has tenido durante los últimos 30 años es el que tienes que matar. Y eso nos cuesta mucho. Los emprendedores, los empresarios, nos gusta siempre arrancar iniciativas, somos muy buenos poniendo en marcha negocios, pero muchas veces fallamos a la hora de matarlos, no sabemos matarlos a tiempo, ¿no? Entonces, para ello es muy importante que confeccionéis una matriz y veáis dónde está vuestro negocio, dónde está vuestro proyecto. Y en este momento esa matriz tiene 2 ejes, por si no se ve bien en pantalla os lo digo. El primero hace referencia a las dificultades que podemos tener de aprovisionamiento para obtener materias primas. Puede ser
o nula o baja, o una dificultad media o una dificultad alta. Y la segunda hace referencia a la caída de la demanda o la caída de tu facturación. Empresas que han tenido una baja caída de la demanda o nula caída de la demanda y la facturación, y al final del todo nos encontramos en la última columna empresas que han visto cómo ha caído de manera espectacular la demanda y consecuentemente su facturación. Bueno, ¿qué tenemos aquí? En este lado tenemos pues empresas que todavía no se han visto afectadas. Por ejemplo, empresas del sector de alimentación, ya sea minoristas como fabricantes, que a lo mejor tienen pues, una cierta dificultad para acceder a materias primas, pero ahí sigue su demanda que no se ha visto alterada. Incluso hay algunas que su demanda se ha visto incrementada, que han tenido que incrementar la plantilla porque el volumen de consumo de su producto se ha disparado. Minoristas de alimentación, por supuesto, productos digitales, Netflix, HBO, las horas que está metiendo la gente viendo Netflix, ni se lo había imaginado Netflix que podía tener tanta gente conectada. De hecho, en algunos países de Europa ha tenido que descender la calidad porque estaba afectando mucho al ancho de banda. Empresas que tienen una cierta dificultad para encontrar materias primas, pero que tienen una demanda creciente, productos sanitarios, productos farmacéuticos, productos de limpieza como Procter & Gamble. Luego tenemos minoristas como pueden ser Eroski, Carrefour, que siguen vendiendo mucho, pero alimentación han visto cómo tienen detenida gran parte de sus compras de productos de electrónica, de productos que no están considerados productos de primera necesidad, y muchas de ellas han visto bloqueada su logística de comercio electrónico con gran retraso en los plazos de entrega. Y luego, pues bueno, también tenemos empresas como Scotex, por decirlo de alguna manera, que les crece muchísimo la demanda, pero que tienen problemas de abastecimiento porque las celulosas están concentrándose en productos como las mascarillas, batas quirúrgicas, etcétera, etcétera. Pero en el otro lado tenemos la columna, amigos míos, de los losers. En la columna de los losers nos encontramos, como hemos dicho, empresas que tienen un problema porque por causas sanitarias su demanda ha desaparecido. Los clientes no pueden ir a sus puntos de venta a comprar esos productos. Desaparece la demanda. La facturación a cero. Y algunas de ellas, además, esa situación se ve agravada por la dificultad para el acceso de componentes, de materias primas, etcétera, etcétera. Mira, ahí arriba tenemos el sector de la automoción. El sector de la automoción ya empezó a experimentar problemas con China, para las fábricas de componentes en China, para las fábricas de coches en China. Ahí empezaron ya a tener grandes problemas. Fábricas en Europa tuvieron que parar antes de la emergencia del COVID porque no les llegaban componentes de proveedores que estaban fabricando determinadas piezas de automoción en China, ya que el país estaba bloqueado durante el mes de enero, finales de enero y durante gran parte de febrero. Pero es que hoy en día te encuentras con que no tienes materias primas y encima además tienes que tener la fábrica cerrada y además prácticamente nadie está pensando en estos momentos en cambiar de coche. Las ventas de coches se han caído un 80% en el último mes. Por supuesto, aquí tenemos gran parte de las empresas que nos ocupa en nuestra comarca, empresas que viven del turismo y empresas de hostelería. Es decir, no, nuestros clientes no pueden viajar, nuestros clientes no pueden acceder a restaurantes, tenemos que tener los bares cerrados. Entonces, estos son sectores que están muy, muy afectados. Por supuesto, todas las empresas de eventos, desde la Liga de Fútbol, las empresas como Ticketmaster, TicketBiz que venden entradas, las organizaciones como Eventbrite que organizan congresos, exposiciones, etcétera, etcétera. Todas estas son sectores que en estos momentos lo están pasando muy mal. Y luego en la matriz pues nos podemos encontrar sectores de todo tipo. Medios de comunicación que han visto cómo ha descendido su publicidad de manera espectacular, porque las empresas han visto que el consumo se ha atascado y, lógicamente, toda esa publicidad que veíamos antes de mobiliario, de perfumes, de automóviles, todo eso, pues al estar parada la demanda, se para también la publicidad. El mundo de la energía, sí, estamos en casa todo el día metidos, pero claro, el gran consumidor de energía en este país pues es la industria, y si la industria no tira de energía porque está parada, esas empresas pues también se ven afectadas. Esta matriz es importante hacerla y confeccionarla para saber dónde está vuestro negocio y saber si se acerca a esta zona positiva o está peligrosamente en la zona negativa. Hay sectores que van a ser auténticos winners. Voy a mencionar algún sector. Toda aquella empresa que pueda pivotar
hacia el mundo de la salud, hacia los sanitarios. Ya hemos visto empresas que se han dedicado a fabricar desde batas, mascarillas, test de COVID, respiradores, etcétera, etcétera. Todo aquel que haya podido pivotar hacia el mundo sanitario, en estos momentos ahí se concentran pues gran parte de las compras. Hay un sector que va a salir muy fortalecido después de esta crisis. Todo lo que se llama Silver Tech. Como bien sabéis, Silver Economy es esa economía dirigida a ese sector de la población de más de 55 o 60 años, que muchos de ellos han sido los grandes afectados por esta crisis sanitaria. La tecnología tiene mucho por hacer en ese sector. Entonces, hay muchos emprendedores que están pensando en crear, en utilizar dispositivos tecnológicos para mejorar la calidad de vida de esa parte de la población. Si os dais cuenta, hay nichos de mercado interesantes. ¿Por qué? Porque tenemos la gente mayor que se queda en su casa y la otra opción, si no estás en tu casa, ¿cuál es? Pues irte a una de esas residencias que se han convertido, como bien sabéis, prácticamente en morgues amuebladas. Con lo cual, hay mucho nicho intermedio entre esas dos opciones de mercado. Y hay una gran oportunidad con tecnologías que permitan que los ancianos pasen la mayor parte de su vida en su propio hogar, que tengan una asistencia mediante robótica, telemática, etcétera, etcétera. Es un sector en crecimiento, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la formación online, ese es mi sector, es decir, está creciendo de manera espectacular, todo lo que tiene que ver cursos, conferencias, videoconferencias, plataformas de e-learning, soluciones de videoconferencia, etcétera, etcétera. El mundo electrónico es el ganador con respecto a los átomos. De hecho, fijaros, con la actividad deportiva suspendida, no hay fútbol, no hay baloncesto, no hay Fórmula 1, no hay ciclismo, pero la gente sigue viendo carreras de Fórmula 1 y no me refiero a reposiciones de grandes premios de la década de los 70. Como bien sabéis, los pilotos de Fórmula 1 están compitiendo a través de videojuegos. Es el sector de los eSports, que era un sector con un crecimiento espectacular en los últimos 3 años. De hecho, igual aquí tengo algún aficionado a los eSports, a sentarse delante del televisor a ver cómo la gente compite con videojuegos. Pues ese sector va a continuar creciendo y el crecimiento va a ser exponencial. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que lo ha descubierto con esta crisis. Quiero ver un evento deportivo y como no tengo opción de ver un evento deportivo en vivo físico, pues lo que hago es verlo en virtual, a través de videojuegos. Y eso trasladarlo a otros muchos sectores. La virtualización de la economía, la banca, los seguros, sistemas financieros. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con la biomedicina, la química. Todo lo que tenga que ver con lo que se llama el well-being. O sea, la gente nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene en estos momentos cuidarnos. Si os dais cuenta, desde deporte en casa, la gente está ansiosa de deporte. O sea, que nos dejen salir a hacer deporte. Yo creo que he escuchado a gente decir que le dejen salir a correr, a hacer deporte, gente a la que no le he visto moverse en 40 años. Hay una obsesión. Y va a haber una obsesión. Esto va a significar que cuando acabe esta crisis, los gimnasios, la gente va a echar de menos los gimnasios, las máquinas para tener en tu casa y practicar deporte, las clases deportivas online, pero no únicamente hablo de cuidarnos desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista físico y emocional. Psicología, yoga, meditación, búsqueda de tu equilibrio, de tu vitalidad. Todo eso va a experimentar un crecimiento interesantísimo. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la virtualización, 3D, realidad aumentada, realidad virtual. Muchas empresas que tienen ya desarrollada esa tecnología, nosotros trabajamos con muchas empresas tecnológicas, pues están permitiendo hacer mantenimiento de sus máquinas a través de realidad virtual. No han podido enviar personas a la fábrica, es además muy poco seguro hacerlo en determinadas circunstancias, con lo cual, pues lo que están haciendo es monitorizándola y manteniendo las máquinas con sistemas de realidad virtual. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la logística. Es decir, hoy en día hemos visto que hay un gran problema con la última milla, va a crecer el comercio electrónico, pero no tenemos capacidad logística para llegar. Entonces, toda aquella empresa que en su área de influencia, todo aquel empresario que vea que no está bien resuelta esa última milla, hay muchas opciones para crear determinadas soluciones logísticas que apoyen a ese tsunami que nos viene, que es el del comercio electrónico. Por supuesto, aquí también entra la robótica. Yo trabajo con varias empresas que tienen soluciones de robótica para la última milla y esas son las que se están viendo ahora favorecidas con importantes inversiones para tener sus soluciones preparadas cuanto antes. Muy importante, amigos míos, saber cuándo ha llegado el final. Este es un consejo que doy a todos los empresarios. A lo mejor esta crisis
era lo que nos hacía falta para darnos cuenta de que nuestro modelo de negocio estaba ya agotado. Es un buen momento para reflexionar y es un momento para decidir a lo mejor, mira, hemos llegado hasta aquí, este es el final, pero ahora busco otro principio, busco otro camino. Bien, decíamos, disculpad un momentito, vuelvo por aquí, decíamos anteriormente que las empresas tenemos que asumir esta situación difícil de mercado y además una situación compleja en términos económicos por las tensiones que esto está provocando en nuestras cajas. Y también hay un adicional. Fijaros, mira, nos habla mucho de derrotar a la curva, ¿verdad? Es decir, todos desde nuestras casas vamos a aplanar esta curva. Y parece que poco a poco, todos tirando de nuestra casa, estamos consiguiendo aplanar esa curva. Pero amigos empresarios, cuando terminemos de aplanar esta curva, nos vamos a encontrar con otra. La curva de la tremenda deuda pública. Y esa la vamos a tener que empujar entre todos nosotros. Por lo tanto, la situación económica va a ser complicada porque vamos a ver cómo nos va a crecer la fiscalidad, va a haber presión por otros lados, porque esa tremenda deuda pública que se está generando, pues somos al fin y al cabo las empresas los principales elementos que hemos de soportar su evolución. Bueno, he hablado de la componente racional y ahora me gustaría hablar de la componente emocional. Porque para tomar decisiones tenemos que tener nuestra mente fresca y tenemos que hablar mucho con nosotros mismos y tenemos que potenciar esta parte emocional de nuestro cerebro. Mirad, existen dos tipos de personas. Aquí veis un eje en el cual veis en un lado aquellas personas que tienen una baja resistencia a la ambigüedad y en el otro lado personas, hablo ahora de personas que tienen una alta resistencia a esa ambigüedad. En el primer lado, son esas personas donde los entornos inciertos les bloquean. No tengo información, tengo dudas, nadie sabe lo que va a pasar, ¿qué puedo hacer en estas circunstancias? Son individuos que se quedan bloqueados, que no toman decisiones porque hay demasiada incertidumbre, demasiada ambigüedad. Y en el otro lado nos encontramos los individuos que, todo lo contrario, situaciones inciertas, de cambio, les emociona, les pone cachondos, tienen ganas de ese escenario. A mí personalmente me mola esta situación. Situaciones de cambio, hay que hacer cosas nuevas, tenemos que inventar, tenemos que crear nuevos modelos de negocio, vamos a lanzarnos, vamos a crear una aventura, vamos a buscar en esa matriz que he puesto anteriormente, vamos a buscar un nicho interesante para explorar nuevas posibilidades de negocio. Yo no sé, amigos míos, dónde estáis ubicados cada uno de vosotros, pero os digo una cosa, en la medida en la cual estéis más cerca de este punto, peor para vosotros, porque físicamente eso os va a afectar, física y mentalmente os afecta, pero sobre todo mal para vuestra organización. Tenéis que trabajar para desplazaros hacia aquí. La incertidumbre está aquí y vamos a tenerla durante un largo tiempo. Por lo tanto, trabajad aquellas características personales que os van a hacer moveros mejor en entornos de adversidad, en entornos de incertidumbre. ¿Cuáles son esas características que tenemos que cuidar? Primera, y muy importante, la gestión de los miedos. Tenéis que gestionar vuestros propios miedos. Nos atenazan los miedos. El miedo a perder lo que tengo, a perder lo que soy, el miedo al qué dirán, el miedo a la, no sé, a la muerte incluso. Hay mucha gente que le atenaza el miedo y lo que tenemos que hacer es gestionar esos miedos, aprender a gestionar esos miedos. Porque hay muchos individuos que el miedo les bloquea y no toman decisiones. Y el propio bloqueo en sí es una decisión, porque no tomar una decisión, parece que no, pero en sí mismo es una decisión. Entonces, gestionar vuestros miedos. A continuación, mejorad vuestra autoconfianza, la credibilidad en vosotros mismos. Trabajar muy bien esas características que hacen que digáis que sois personas con mucha confianza interior. A este respecto, hay una tercera cuestión a tener en cuenta, que es convenceros de que sois posible, de que sois capaces de hacer las cosas. Mirad, hay una escena de la película de Star Wars que me mola mucho, en la cual Luke Skywalker está intentando sacar su nave espacial de una especie de pantano donde ha quedado hundida. El maestro le dice que utilice la fuerza para sacar la nave y él no puede, y en un momento determinado le dice, maestro, esto es imposible. Y Yoda le dice que es imposible en su mente, que el principal hándicap está en su mente,
que muchas cosas no las hacemos porque nuestra mente nos dice que no somos capaces de hacerlo. Hay una frase muy bonita en esa película que es: hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Esa expresión que empleamos continuamente, está bien, lo intentaré. ¿Qué significa está bien, lo intentaré? Mira, no creo que sea capaz de hacerlo, pero ya que te has empeñado, bueno, voy a intentarlo. Tenemos que trabajar en nuestra mente y eliminar esas barreras que hacen que nos veamos que veamos los retos como imposibles, que no nos veamos capaces de hacer algo. Tú eres capaz de hacer todo, pero hasta que no creas en ti mismo, no vas a ser capaz de hacerlo. Y en esta circunstancia es muy importante, porque he visto a muchos empresarios que están bastante abatidos, es lógico. Esto ha sido un golpe brutal en la línea de flotación de muchas empresas. Y mira, Enrique, es que joder, en este momento yo no creo que sea capaz de sacarlo adelante. Pues no vas a ser capaz de sacarlo adelante. Porque para ello lo primero que tienes que hacer es convencerte de que eres capaz de sacarlo adelante. Mi labor ahí no es empezar a ver, venga, aquí te echo una mano, trae las cifras del negocio, busquemos un nuevo modelo de negocio, vamos a ver cómo innovamos y creamos un canal digital. Mi trabajo en primer lugar es recuperar esa autoestima del individuo. Porque hasta que él no se convenza de que esto lo saco yo adelante, va a ser difícil que lo consiga. Afortunadamente los empresarios parece que venimos de serie con esa característica. Esto es más propio muchas veces de directivos que sienten este pánico o este problema. Siguiente cuestión, trabajar y prever mucho nuestra ansiedad. La ansiedad es un mecanismo que, bueno, nos advierte de riesgos, pero en un momento determinado un exceso de ansiedad llega a convertirse incluso en una enfermedad psíquica que afecta también a nuestro cuerpo físico, ¿no? Por lo tanto, gestionar muy bien todo lo que tiene que ver con nuestra ansiedad. Y muy importante también, la flexibilidad cognitiva. Es decir, flexibilidad cognitiva es cambiar tu forma de pensar. No va a hacer falta un plan. Vamos a editar 5 planes distintos. Y aquella empresa que siempre piense sota, caballo, rey, y piense lo mismo, con una misma forma de pensar, pues le va a costar salir de esta crisis. Esta crisis requiere mucha creatividad, disrupción, hacer cosas alocadas, atrevernos a hacer cosas que no hemos hecho nunca. Tomar definitivamente decisiones que en otro momento los miedos, las dudas, la ansiedad nos han evitado o nos han ahuyentado de tomar. Es muy importante esa flexibilidad cognitiva. Y recordad muy bien qué es lo que diferencia a un líder. ¿Os habéis preguntado por qué las personas siguen a determinados líderes, ya sean líderes políticos, ya sean actores, ya sean personajes deportivos? ¿Por qué seguimos a un líder? ¿Y por qué, si somos líderes, nuestra gente nos sigue a nosotros? Fundamentalmente, por una palabra que es mágica, la palabra ilusión. Seguimos a aquellas personas que son capaces de ilusionarnos. Y es el momento de generar ilusión. Empezando por uno mismo. Enrique, es que no están las cosas como para empezar a ilusionarme. Por supuesto. Y para ello te recomiendo que mantengas conversaciones con ese yo tuyo de 14, 15, 16 años. Cuando éramos niños, teníamos muchos sueños, imaginábamos, soñábamos, y ese era el estímulo que necesitábamos para ir a conseguir esos logros que nos ayudaran a alcanzar la meta establecida, el sueño que habíamos concebido. Hace falta recuperar esa ilusión, porque solamente recuperando nosotros la ilusión, lograremos transmitir ilusión a nuestro equipo. Los políticos lo saben muy bien, es decir, tenemos que mantener continuamente esa ilusión de las personas. Y fijaros bien, la ilusión parte de un elemento clave que lo veis ahí en la pantalla, que es el estímulo. Tiene un estímulo, tiene una respuesta y finalmente llega la consecuencia. Por ejemplo, ¿cuándo empieza la ilusión? Una persona que está en paro. Está entrando en internet en InfoJobs y ve una oferta de trabajo que se adapta a la perfección a su perfil. ¡Pum! El estímulo que hace que venga la ilusión. El estímulo le pone en marcha, empieza a confeccionar el currículum, envía el currículum y le citan para la entrevista. Y en la entrevista viene la respuesta. Me han citado. La respuesta le genera más ilusión y es la que le puede llevar a la consecuencia final, que es a conseguir ese puesto ansiado de trabajo. Vosotros, empresarios, sois los encargados de generar ilusión en vuestro equipo. Y ya lo decía nuestro querido maestro, que el principal elemento dinamizador de la ilusión es el estímulo.
Por lo tanto, tenéis que ser creadores de estímulos. Primero para vosotros mismos, autoestimularos, y segundo, y muy importante, estímulos para vuestro equipo, para las personas de vuestra organización. Porque sin estímulos no hay ilusión. Y sin ilusión no hay liderazgo. Ya lo decía nuestro amigo que vemos aquí en la pantalla, en sus publicaciones, en sus libros, nos lo comentaba y nos hacía resaltar esa característica. Lo que define y lo que marca el liderazgo es esa capacidad que tienen esos individuos de estimular, de hacer soñar y de motivar a los demás. Voy a terminar antes del turno de preguntas con otra frase interesante, que hace referencia a las crisis. La crisis es la mejor bendición, lo mejor que nos puede suceder. ¿Por qué? Porque con la crisis nace la creatividad. La angustia necesita, o la creatividad necesita esa angustia, como el día nace de la noche, la creatividad aflora en esos momentos de crisis y en esos momentos de complejidad y de adversidad como el que estamos viviendo. Amigos míos, esta frase, aunque pueda parecer que es de un economista, no es de un economista. Esta frase es uno de los grandes genios de la humanidad, de nuestro amigo Albert Einstein. Y así termino esta primera parte volviendo a lo que decía al principio de mi intervención. Crisis, por supuesto que hemos tenido y seguiremos teniendo. Y cuando acabe esta nos preparemos para la siguiente, porque siempre ha habido crisis y de las crisis hemos salido, pero hemos salido siempre fortalecidos. Lo que sucede es que no todos salimos fortalecidos. Somos nosotros, con nuestras decisiones que tomemos hoy en el corto plazo, los que vamos a decidir hacia qué dirección van a evolucionar nuestros proyectos y nuestros negocios. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y ahora, como hemos dicho al principio, abrimos un turno de debate. Adelante. Aquel que quiera formular cualquier pregunta, se le da paso. Hola, no sé si está hablando alguien, igual no tengo sonido. ¿Está hablando alguien? A ver si nuestra compañera moderadora gestiona el turno de preguntas, abre micrófonos de aquella persona que quiera formular la suya. Enrique, te comento, ha preguntado Nino, que le ha abierto su micrófono, no sé si lo quiere hablar o bueno, si no te la pregunto lo que ha dicho por aquí. ¿Es el sector turístico el más afectado? Hablo desde Benidorm. Sin duda, es uno de los sectores más afectados. Hay sectores industriales que están siendo también gravemente afectados, porque tienen estructuras de coste más complejas y el detener su actividad, aunque solo sea 15 días, pues les genera un gran problema, ya que tienen estructuras más rígidas, sobre todo a nivel de personal. En muchos hoteles pues tenemos más flexibilidad en cuanto al personal. Si prescindimos de la mano de obra, luego nos puede resultar más fácil conseguirla que en unos sectores determinados industriales avanzados, pero sin duda el sector del turismo es el que más golpeado va a estar. Lo está siendo ya. En este momento estamos muchos sectores parados, con actividad parada, detenido, facturación cero, pero el turismo sin duda
va a experimentar un shock porque tal y como lo tenemos concebido, por lo menos este verano va a ser materialmente imposible. Y no sé, cada uno tratará de buscar desde el punto de vista creativo soluciones en su sector, ¿no? Pero primero tenemos que ver que la demanda se autoriza y luego ver que la gente tenga ganas, ¿no? Porque empezamos a ver determinado miedo a la gente a esas concentraciones, ¿no? Y el hecho de ir a hoteles donde acabas de entrar a una habitación que ha estado otra persona, por mucho que te garanticen la limpieza y la higienización, pues puede frenar a muchas personas. Pero sí, sin duda, es el sector que más problemas va a tener a corto plazo. Y por eso, además, la crisis va a golpear tanto a nuestro país con respecto a otras economías, por la dependencia que tenemos del turismo. De acuerdo. A ver, preguntan también si la vacuna dentro de unos meses volverá a ser todo igual. Vamos a ver. Mira, es uno de los grandes interrogantes. Yo la verdad es que aposté por la llegada rápida de una vacuna, aunque también, y por una sencilla razón, porque es que el mundo está ahora más preparado. Hay gente más preparada, más científicos, más tecnología, más algoritmos. Estamos mandando naves espaciales a Marte. Por lo tanto, oye, estamos mucho mejor preparados para que una vacuna llegue rápidamente. Lo que me ha preocupado es la carrera por la vacuna entre 70 grupos distintos. En lugar de habernos agrupado como humanidad y decir, oye, centralizamos esfuerzos, esos intereses de ver quién es el país, la empresa que antes crea la vacuna, ¿no? Pero también es cierto que cuando hablas con los expertos te dicen que la vacuna no es algo que puedas determinar unos plazos y que lo vayas a cumplir como una producción industrial de una pieza, porque pueden aparecer múltiples parámetros que no controlas. Y precisamente esa fase final, la de las pruebas en humanos, es la que te puede hacer volver para atrás. Tú creías que tenías todo perfectamente acotado, pero aparece una contraindicación que te obliga a reiniciar fases previas que ya habías dado por consolidadas. Ahora bien, bueno, tenemos que estar preparados para todo. Tenemos que estar preparados para que mañana nos anuncien que hay una vacuna que está siendo probada en humanos y que parece que dentro de poco va a estar en el mercado, aunque ese dentro de poco también lleva su tiempo. Fijaros una cuestión. Fijaros lo que nos está costando conseguir test para nuestra gente en las empresas, que hoy es imposible que levante la mano el que tenga test en su empresa para poder asegurar que sus trabajadores no se contagien unos a otros. Pues imaginaros también lo que puede llegar a tardar pues la emisión de millones de vacunas en todo el mundo y que llegue para que tengamos una cierta normalidad, ¿no? Pero bueno, en todo caso, las estimaciones... decía, puede ser que nos lo anuncien la semana que viene y que en 3 meses tengamos la vacuna, como puede ser que no la encontremos hasta bien entrado el 2021. La segunda parte de la pregunta, ¿y cuando llegue la vacuna todo cambiará? Eso es difícil de prever. Yo, mira, quizá me guío mucho por lo que está sucediendo en China, que no hay vacuna, pero lo que me dicen mis colaboradores allí es que a pesar del miedo natural que tiene el chino a estas cuestiones de contagios, etcétera, está percibiendo que en las calles, en los metros, la gente empieza ya a quitar un poquito el miedo y se ha acostumbrado a vivir con el COVID, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser optimistas y pensemos que en el momento en el cual tengamos una vacuna, corramos un tupido velo. Yo la verdad es que no tengo una bola de cristal, pero lo que sí hago es mucho mirar lo que ha ocurrido en otros momentos. Y como os he dicho al principio, en 1918 tuvimos, con muchos menos medios de los que tenemos ahora, la famosa pandemia de la gripe española, y 2 años después estamos hablando ya de los felices años 20. Es decir, que la gente, eso puede ser cha-cha-cha, todas esas historias, la gente yo creo que tiene ganas de olvidar y de pasar página a circunstancias como esta. Y ojalá sea así. Eso es verdaderamente el clavo ardiendo al que nos tenemos que agarrar en sectores como el turístico. De acuerdo. Pablo Martínez tiene una pregunta. Le abro el audio. A ver, bueno, yo soy, ¿me oís? Sí. Vale. Bueno, yo soy mayorista y minorista de moda, de bisutería y complementos. He hecho ferias internacionales y luego también aquí en Madrid y demás. Y entonces yo veo que el problema que tengo es que mis clientes se me caen. O sea, el perfil del cliente cada vez es más bajo, la gente cada vez compra más en Internet y luego la inversión que hay de pasar de... Yo he hecho las dos, yo he desarrollado el negocio en las dos vías, tanto retail como wholesale. Entonces, llega un momento en que digo, es mi final, como tú has comentado, Enrique, es mi final, cambio de sector.
me siento con optimismo e ilusión, pero a la vez me encuentro como que estoy enfrentándome a auténticos gigantes que son los propios fabricantes asiáticos donde yo voy a comprar en Asia. Entonces es la pregunta que tengo de decir, es una incertidumbre que yo siempre he animado mucho a mis clientes a que continúen, a que sigan, a buscar tendencia, a que vendan, pero no lo veo. No sé, la verdad que mi sector, no sé, quería que me comentaras un poco lo que opinas, Enrique. Mira, esto es una cuestión, como decía anteriormente, de ilusión personal. O sea, en la medida en la cual tu proyecto, tu sector te siga ilusionando, vas a encontrar la energía para superar las dificultades que tenemos entre manos. Si encuentras o identificas un sector en el cual vas a generar más ilusión, mi recomendación es que pivotes. No porque vayas a ganar más dinero, sino porque se te va a caer menos el pelo. Es decir, veo que tienes ahí una buena melena, ¿verdad? Es decir, vas a vivir mejor, vas a tener más alegría, menos preocupaciones. Entonces, la ilusión para mí es el motor. El lado emocional para mí es más importante que el racional. Sí. ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora? Sí. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Lo que pasa es que veo que al final lo emocional y yo he tratado de ayudar mucho a mis clientes más de lo que de verdad, de lo habitual. Pero llega un momento en que estoy pivotando, que gracias a Dios me he tomado nota, muy buena nota de todos los comentarios que has hecho durante tu conferencia, que enhorabuena porque me ha encantado, porque has vinculado lo emocional con lo profesional, lo técnico, financiero con lo emocional, que para mí eso es básico, porque si no tienes amor a tu empresa y no crees a tu empresa, no vas a transmitir ese afecto y vinculación o motivación de los empleados, ¿no? Entonces, estoy pensando en pivotar al sector sanitario, la verdad. O sea, ya que soy capaz de producir textil en Asia, pues voy a producir batas en otro país. Estoy planteándome incluso irme a otro país. O sea, quiero decir, pero es que me da pena porque he sacrificado 15 años de mi vida en el sector, pero es que... Pero lo que decíamos antes, es decir, hay momentos en los cuales dices, oye, es mi proyecto vital el que voy a sacrificar. 15 años, tengo cariño, el producto, el conocimiento, pero lo que acabo de decir, pero tengo un conocimiento intangible de Asia, importaciones, aduanas, logística, pagos en China. Ese conocimiento lo voy a capitalizar ahora en un sector en el cual va a haber un crecimiento importante a corto y a medio plazo, porque cuando se acabe esta crisis nos prepararemos para la siguiente crisis sanitaria, ¿no? El sector en el que estás tú, el de la bisutería, tiene muchos enemigos y uno de ellos es, que tú lo conoces bien, el dropshipping, que está haciendo furor. Al final el dropshipping, ¿conoces? Al fin y al cabo son esos Alibabas, esos grandes agregadores chinos, plataformas, donde hacen que cualquier individuo, te voy a poner un ejemplo, mi hijo tiene varias empresas de dropshipping que venden entre ellos cosas de bisutería. Entonces mi hijo, básicamente su conocimiento reside en crear una tienda virtual y conseguir a través de Instagram clics que se conviertan en ventas, porque toda la parte logística operativa está en China a través de sus grandes... Entonces, tienes una competencia en la que dices, hostias, ahí la competencia son chavales jóvenes de 18 años que dominan el Instagram, la publicidad online. Meterme ahí puede ser muy interesante ver en general. Sin embargo, el otro, como tú dices, voy a seguir teniendo distribuidores mayoristas, voy a tener que seguir negociando con grandes clientes y grandes cuentas como pueden ser administraciones públicas, cadenas de hospitales. Es un sector donde igual puedo entrar. Pero en definitiva, mi respuesta para todos vosotros es que tenemos que ser capaces de pivotar y de matar un proyecto que no nos ilusione. Lo más importante es que nos ilusione. Porque luego absolutamente, Enrique, absolutamente. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Amparo. Comenta, Enrique, tú has hablado de los 3 escenarios en los que tenemos que trabajar, corto, medio y largo plazo. ¿Qué hablas de meses? Según tu opinión, el largo plazo, ¿de cuántos meses hablamos? Ya que las entidades financieras a veces no coinciden. Bien, yo hablo de 3 escenarios. Uno, controlar la crisis, que supuestamente lo tenemos ya superado. Era ese momento en el cual de repente, cuarentena, cierre de actividad, tenemos que parar la fábrica, nos cierran el hotel, nos cierran la tienda, los trabajadores en casa, el ERTE. Esa fase de controlar la crisis ya muchas empresas la tienen que tener superada. Aquella que no la tenga superada, poner foco en esas cuestiones, vigilar la caja, tus empleados, etcétera, etcétera. Ahora estamos en la de prepararnos para la salida. ¿Cuánto puede durar? Para ello tenemos que hacer el cálculo, estimar cuándo nos darán el pistoletazo de salida.
Sabemos, por lo que ha sucedido en China, que desde el momento en el cual alcanzaron el pico de la curva, pasaron 40 días hasta el regreso a una cierta normalidad. Por lo tanto, nuestro pico se alcanzó a principios de abril. Tenemos que intuir que el gobierno nos va a autorizar a tener una cierta flexibilidad desde el punto de vista de apertura de determinados comercios, de reinicio de determinadas actividades, más o menos a mediados de mayo. Y que eso va a ir cogiendo velocidad de crucero a lo largo de junio. Por lo tanto, la segunda fase es prepararnos para lo que nos venga encima en mayo y junio. A nivel de personal, de compra de materias primas, de aprovisionamiento, pero matizando también dependiendo de cada sector. Por ejemplo, en el mío, en educación, no sabemos cuándo el gobierno va a decir que la gente pueda volver a las aulas. Nosotros trabajamos con una fecha hipotética entre mediados de mayo y principios de junio, pero todavía no sabremos en qué condiciones, si nos obligarán a tener un número mínimo de alumnos por metro cuadrado, o si directamente limitarán que en cada aula de formación ejecutiva no pueda haber más de 10 personas. Pero en todo caso ahora estamos preparándonos para eso. Entonces, esa segunda fase es prepararme para el momento en el cual despegue la actividad, porque el que se posicione mejor, el que mejor preparado tenga esa reentrada en la actividad, va a ganar puntos. Esto es como una reincorporación en una carrera de Fórmula 1. Y tercero, ganar la crisis. Una vez que tengo ya todo controlado, una vez que estoy preparado para la salida, no he de olvidar en que hay ciertas cuestiones que a lo largo de este año vamos a tener que trabajar y que vamos a tener que tener en cuenta y que no queden olvidadas. Matar proyectos, abrir nuevos proyectos, explorar nuevos mercados, transformación digital, fusiones y adquisiciones, tomar posiciones en empresas o adquirir empresas pequeñas que ayuden a que crezca mi músculo. Tenemos que empezar ya a pensar en acciones que vamos a ir desplegando a final de este año, principios del 2021. Ese es mi horizonte. Muy bien. A ver, otra pregunta por parte de Severino. Le abro el audio y así que te la pueda formular. A ver. No sé si se puede. A ver, Severino. Hola. Ahora. Buenas tardes. ¿Me oís? Sí. A ver, nada, encantado de la charla y de aprender tanto y aparte de eso, pues, de ese positivismo que es fundamental. La pregunta principalmente es si se está convirtiendo todo esto en una crisis de confianza. Nos estamos encontrando contradicciones en los mandos, en las direcciones. Hoy digo una cosa, mañana digo otra, esta mañana digo una cosa, esta tarde digo otra, y todo esto nos está condicionando a la hora de tomar decisiones. Entonces, creo que lo que tenemos que transmitir es tranquilidad y evitar y reducir los miedos. Pero bueno, ¿qué opinión tienes y en qué nos puedes ayudar? Coincido contigo, Severino, en que esta es una crisis de liderazgo. Es decir, no hay liderazgo. En nuestro entorno estamos viendo que no se toman decisiones y cuando se toman tarde, mal. Las propias medidas sanitarias se tomaron muy tarde, muy mal. Hemos visto que hay problemas de aprovisionamiento, que nos dicen que tenemos que usar mascarillas cuando no hay mascarillas en las farmacias, que hay que hacer test, pero no se han hecho test, porque los test que se han comprado han llegado en mal estado y la segunda partida vuelve a estar en mal estado, y que los niños pueden ir con sus padres al supermercado a las 12 y que no salgan de casa a las 4 de la tarde. Hay una crisis de liderazgo, sin duda. Y eso transmite, como te he dicho, falta de confianza y añade más incertidumbre. Pero cuando no hay liderazgo, tú tienes que tratar de buscarte la vida, por decirlo de alguna manera. Cuando ves que las personas que aparentemente tienen que conducir la nave no tienen la menor idea de hacia dónde vamos, tú tienes que preparar tu chaleco salvavidas, tu propio bote y decir en un momento determinado, yo me busco la vida. De manera que esta incertidumbre te va a exigir a ti hacer tus propios planes. Pero en esa ecuación añade el factor liderazgo, es decir, que hay decisiones que no competen de ti. Van a ser decisiones que van a tomar esos líderes que en este momento no están dando la talla, pero que van a seguir estando ahí condicionándolo. Entonces, eso también lo tienes que tener en cuenta. Es decir, como te decía anteriormente, que no sé cuándo volverán a autorizarnos la actividad académica, yo me trato de poner en los zapatos de las personas que tienen que tomar la decisión. Entonces, sé cómo piensan, sé que están apostando por ser demasiado segurolas y, por lo tanto, planteo un escenario de prudencia, ¿no? Pero sí, el gran problema, como bien decías, es que la gente desconfía porque el líder no está transmitiendo esa robustez, esa solidez que necesitamos. Y lo que tenemos que hacer es inspirarnos y decir, no tengamos nosotros el mismo comportamiento con nuestros equipos en nuestras empresas.
Sí, ¿puedo hablar o sí? ¿Me oís? Sí, sí. Nos estamos encontrando un condicionamiento a la hora de tomar decisiones, porque sobre todo en los requisitos legales. Es decir, ahora mismo lo que es blanco y mañana es negro, y eso genera al empresariado, sobre todo a la mayoría de los que estamos, aunque podamos innovar y podamos ir más allá, esas inversiones de innovación y de avances que podamos estar desarrollando chocan en el empresariado consumidor porque no sabe si merece la pena comprar o no comprar. Nos encontramos situaciones en las que hay mucha fake news y hay mucha gente que está siendo oportunista en el mercado y está diciendo que hay que comprar esto y está mareando, ¿no? O sea, el mercado se está mareando muchísimo porque, como dices tú, no hay liderazgo y no hay nadie que dice lo que está bien y lo que está mal. Al final vivimos en una sociedad, pues bueno, pues que está insegura y la incertidumbre es tan grande que nos condiciona. Un poco es lo que yo veo. Efectivamente, tenemos esa duda del último boy es el de hace 5 minutos y tranquilo que el de dentro de 5 minutos nos puede decir lo contrario a lo que dice el anterior boy. Y por otro lado el fake news, efectivamente, el fake views, los bulos o las teorías de todo tipo, que como tenemos tiempo, estamos en casa y leemos de todo, ¿no? Entonces, en Twitter puedes leer hasta bueno, no únicamente Twitter, sino que hemos visto a grandes políticos que hasta dicen que este virus lo han creado en los laboratorios los chinos, o sea, que teorías de todo tipo que hacen que sea más confusa la toma de decisiones. Ahora bien, para prevenirnos de los bulos, siempre, como digo yo, fuentes de prestigio, y eso siempre hay. O sea, si tú tienes tus fuentes de prestigio, informes económicos con rigor, es difícil que te la metan doblada a la hora de hacer tus planificaciones empresariales. A lo mejor sí que retuiteas una cosa que te ha mandado tu cuñado y que no habías comprobado la fuente y colaboras en difundir un bulo, ¿no? Pero a la hora de tomar nuestras decisiones empresariales, cuidar muy bien las fuentes. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias. Pues voy a abrir a Félix también, que tiene una pregunta. Vale. A ver. Sí. Felicidades, Enrique, por la ponencia. Mira, yo quería preguntarte en qué acciones está poniendo el foco, pero el Enrique empresario. Vamos a ver, yo tengo múltiples proyectos. Yo soy una persona, como te he dicho, que me gusta la ambigüedad, ¿no? Y me gusta moverme en múltiples territorios, ¿no? Desde el punto de vista de educación, nosotros en su momento apostamos mucho por la formación online y ahora la estamos apretando a tope. Vimos, este es el momento porque la gente va a tener que probar estos modelos de formación sí o sí. Por ponerte un ejemplo, si Félix, si hace a lo mejor 6 meses te hubiera invitado a un webinar de estas características, pues igual no hubieras participado, porque no lo veías atractivo, decías un webinar. Con lo cual, pues ahora no te queda otro remedio que haberlo probado, porque estamos en casa, estamos en cuarentena, con lo cual a nivel de formación, todo lo que es e-learning es interesante. Luego, a nivel personal, hay un sector en el que estoy participando, que esto es lo que tiene que ver con Big Data e inteligencia artificial, sobre todo aplicado al mundo de la medicina y de la salud. Ahí veo que puede venir la solución, si no para esta pandemia, sí para las siguientes, ¿no? Entonces, Big Data, inteligencia artificial y el mundo de la salud, ahí es donde estoy entrando a nivel personal en diferentes proyectos porque me molan mucho. La parte tecnológica y la parte de la salud y de hacer un mundo mejor y con beneficios económicos, que es el tercer elemento también a tener en cuenta. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, ya por último, Josep está aquí, me ha preguntado. Le abro a Josep. Sí, buenas tardes. ¿Se me ve? Se te escucha perfectamente. Vale. Felicitarte, que me ha encantado desde el nombre de toda la Junta, que en el grupo de WhatsApp han ido comentando, que nos ha encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Pedro Lloret, que es el vehículo entre Jovenpa y Fundesem, que es el presidente de los antiguos alumnos. Y muchísimas gracias. Hay una frase que me ha trastornado, que es hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Me ha encantado.
Y creo que aquí hay un grupo de los que lo hacen, no de los que lo intentan. Y en fin, animarnos, como bien ha dicho antes Severino, hay una falta de liderazgo total, pero con muchos más matices, ¿no? Que desde mi humilde opinión, creo que también están demonizando el único motor que tiene la economía, que somos nosotros. Y os anticipo que desde Joven pa Marina Baixa, la Junta está trabajando muy duro para tratar de dignificar la figura del empresario, porque es ilógico algunas noticias, algunas cosas que ocurren, y queremos poner nuestro granito de arena en medio de una montaña de arena, en medio de un desierto. Queremos intentar poner un granito de arena, que estamos trabajando en ello para dignificar una figura tan importante como la de todos vosotros. Y en fin, que no tengo nada más que decir, que gracias y mil gracias. No nos conocemos personalmente, la próxima vez que nos veamos, que no sea aunque está muy bien la plataforma, pero también el contacto también es necesario. Y nada, felicitarte y agradecerte eternamente que hagas una exposición tan potente, tan buena y desinteresadamente. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien, bueno, pues por mi parte, agradeceros a todos vuestra asistencia y quiero terminar con la frase de este gurú del management, que yo creo que es un individuo cuyos conocimientos vienen a la perfección, como anillo al dedo, la circunstancia que nos toca vivir. Este gurú que veis ahí, con este aspecto tan desaliñado que tiene, no sabemos qué gurú del management será. A lo mejor no lo identificáis por la fotografía, pero seguro que lo identificáis al escuchar su frase, que como digo, viene como anillo al dedo. Este gurú dijo: no son las especies más fuertes las que sobreviven. Tampoco son las especies más inteligentes las que sobreviven. Las especies que sobreviven son aquellas que tienen mayor capacidad para adaptarse al cambio. Charles Darwin. Amigos míos, de esta crisis no van a sobrevivir ni los más grandes ni los más inteligentes, sino aquellos que tengamos la mayor capacidad para interpretar lo que sucede y adaptarnos a este cambio. Buena salud para todos y mucho ánimo. Muchas gracias.